Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo ese tema que titula el video sobre por qué Darth Vader nunca intentó hacer un clon de Padme la quinta pregunta en este video, en la que tendremos un especial interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso, claro, con tu donación podrás acceder a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y un ejemplar en físico del cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader, que llegará en este 2019. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Capu Capu Loco nos pregunta: ¿qué opinamos sobre que hayan cambiado al fantasma de Anakin en el regreso del Jedi? Y debo decir que personalmente nunca consideré que George Lucas hiciera un cambio de esa magnitud. En un principio, cuando vi el cambio, me sorprendí, porque siempre desde el lanzamiento de la película, Anakin fue interpretado por Sebastian Shaw y no por Hayden Christensen, como sucede en la edición actual del Regreso del Jedi. Si lo vemos como una sola película, la incorporación del Anakin joven no tiene tanto sentido, porque Luke ve a una persona cuando le quita el casco a su padre Anakin antes de morir, y a otra muy distinta y joven en la escena final en Endor. Claro, esto ha provocado todo tipo de memes y demás cosas. A mí particularmente me gustan los dos. Obviamente, el Anakin viejo tiene un especial significado, porque así conceptualizó originalmente la película George Lucas. Pero cuando ya vemos el Regreso del Jedi como un todo dentro de las trilogías, la cosa se pone muy interesante, porque tiene mucho mayor significado que Anakin sea joven. No solo por el vínculo entre las precuelas y la trilogía original, sino porque precisamente, como alguna vez lo explicó Lucas, ese era el último Anakin luminoso en vida, totalmente íntegro en su cuerpo, que existió. Y eso tiene todo el sentido del mundo desde la óptica de que Vader mató a Anakin, ya que el fantasma de Anakin viejo, aunque podría ser consistente con lo que se ve en el Regreso del Jedi, no tiene el poder y ese bello sentido de redención que tiene el joven. La fuerza, pues, en un sentido utópico desde el más allá, no solo le permitió vivir para siempre a Skywalker, sino olvidarse de su oscuro pasado y volver a ser un hombre completamente, demostrándonos con ello el verdadero poder de la fuerza, algo que me parece muy pero muy importante. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Joe Zero aquí en YouTube nos cuestionó cómo era vista la homosexualidad y las relaciones entre especies, esto específicamente en tiempos del Imperio. Y aquí ampliaré un poco más la pregunta, ya que en los tiempos imperiales libertades de todo tipo y sobre todo de derechos fueron abiertamente prohibidas. Por eso no es para nada raro que en la serie de cómics de la doctora Aphra, el amor que tiene ella con la inspectora Magna Tolvan sea relativamente prohibido, ya que en diferentes momentos en los cómics hay clara tensión entre ellas hasta el punto que se convierten en amantes. Pero esto, claro, lo mantienen en secreto, porque Aphra era una fugitiva y sobre todo porque Tolvan parecería estar un tanto incómoda con aquella situación, específicamente por la opresión que había en el Imperio. Pero también sobre la homosexualidad tenemos el importante caso de la Moff Delian Morse de la novela de Lores de los Sith, quien era la encargada de todo Ryloth en los tiempos del Imperio. Curiosamente, ella había perdido a su esposa Murra en un accidente en Coruscant y por eso vivía enormemente deprimida. Sin embargo, esto nos demuestra que al menos legalmente, hacia los tiempos de finales de la República y en los primeros 5 años del Imperio, esas relaciones eran reconocidas oficialmente por el gobierno central, independientemente de las creencias de cada quien. Vaya, en este caso me parece que Star Wars sigue una línea, sobre todo en el canon actual, un tanto más progresista, presentando a nuevos personajes como Aphra o Holdo. Pero sobre las relaciones interespecies, debo decir que no parecen algo tan comunes. Digo, todo depende de que biológicamente las diferentes razas fueran compatibles, lo cual parece ser mayoritariamente así en Star Wars. Aunque a ciencia cierta casi siempre vemos parejas de la misma especie juntas, ya sea humanos con humanos o Wookiees con Wookiees. Pero tenemos diferentes ejemplos de que algunas veces las relaciones interespecies eran vistas con toda normalidad y otras veces no. Esto era muy variable de acuerdo a las creencias de cada quien, ya que por ejemplo en los cómics de la Era de la República tenemos el caso de una fémina Twi'lek que abiertamente había escapado de su casa para fugarse con su amante, un varón Falin.
lo cual prueba que las relaciones de este tipo existían, aunque ella se había fugado de su casa porque no aceptaba a su familia precisamente esa relación. Pero claro, uno de los casos más famosos y bellos de esto son justo los protagonistas de Rebels, Hera Syndulla y Kanan Jarrus, que viven muchos periodos de tensión hasta que finalmente ambos se declaran abiertamente su amor. De hecho, todos los rebeldes de su tripulación sospechaban que había algo entre ellos dos y lo veían con buenos ojos. Lo mejor de todo es que este amor terminaría dando por fruto a Jacen Syndulla, el hijo de ambos, que sería predominantemente humano aunque con el pelo verde, lo que también prueba que las relaciones interespecies en la saga pueden en sí procrear. Es así, en tercer lugar, el Master Darth Wallace nos pregunta ¿en qué otras profecías creían los Jedi además de la del elegido? Así que aquí tenemos que considerar que la profecía del elegido de la fuerza obviamente era la profecía en la que más creían los Jedi por ser sumamente vieja y popular. Por eso no es para nada raro que en los tiempos del fin de la República los Jedi creyeran que Anakin efectivamente era el elegido. Sin embargo, no era la única profecía, pero sí la más importante, ya que ha habido otras menores y de diferentes tiempos, pero debemos de considerar de dónde venían. Todas pues venían de la fuerza, de visiones de la fuerza, que los Jedi tenían meditando o entrando en un estado alfa, por lo que esas visiones nunca eran del todo claras y trataban de interpretarlas. Después de todo, como Yoda nos dijo, siempre en movimiento el futuro estaba. Claro, también había objetos como el talismán Sith de Moore en Legends que en diferentes momentos de la historia pudo hacerle ver a diferentes usuarios visiones oscuras y destructivas. Pero una de las pocas profecías Jedi conocidas del universo de Legends diferente a la del elegido fue justamente la profecía de los 5, que la vio en una visión la maestra Jedi Crinda Drey en el año 3988 antes de la batalla de Yavin. Esta predijo en su tiempo el siguiente conflicto que habría contra el lado oscuro de la fuerza, la cual tendría 5 figuras principales cuando se cumplió, aunque claro, la mala interpretación de esta profecía y su manipulación causaría una gran matanza de Padawans que ocasionaron casualmente 5 maestros Jedi en aquel tiempo, lo cual prueba que efectivamente hubo otras profecías por las cuales se dejaron llevar los Jedi de la antigüedad. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master de Thunder nos cuestiona si existió algún sable con 2 colores en una sola hoja. Y la respuesta es sencilla, no. Pero hay varios factores a considerar aquí, ya que una hoja solo puede ser de un cierto color y no un sable arcoíris o algo así. Al menos no hay registro hasta el momento. Pero para abonar en esto, tampoco hay un sable doble que tenga 2 colores distintos entre sus hojas. Siempre estas eran del mismo color como pasó con Maul o los guardias del templo Jedi. Es más, digamos que el propio George Lucas desde que inició las precuelas fue demasiado convencional, guardando el sentido estético en las precuelas, no queriendo ir demasiado lejos en los colores o en los tipos de sables que tenían los Jedi, ya que en las películas solo usaría 3 colores para los Jedi y solo el tercero porque Samuel L. Jackson le pidió tener un morado para sí mismo. Pero también, por ejemplo, Lucas se negaría a innovar en un sable doble empuñado a manera de garra como el sable que se le propuso para Plo Koon en el episodio 3, aunque claro, debemos considerar que técnicamente sería posible que un sable doble tuviera 2 hojas de diferentes colores, ya que cada hoja requería de un cristal Kyber distinto para funcionar, como pasaba en el caso de Maul, que tenía 2 sables unidos en uno solo que funcionaban de forma independiente. Por eso el Sith, a pesar de que le destruyeran parte de uno, podía continuar peleando. Pero también debemos saber que de existir un usuario así sería un caso muy raro, o debería de haber robado o recibido un cristal de color diferente al que ya tenía, como si fuera un regalo para montarlo así en un sable doble, ya que los cristales Kyber de donde proviene el color de su hoja cuando originalmente son cosechados son incoloros. Y estos toman su color cuando el usuario elige el cristal y viceversa, esto al menos en el canon. Así que esto nos dice que básicamente esto depende de la fuerza y la decisión del usuario. Pero como les repito, hasta el momento no ha habido un caso así de extravagante. Es así que llegando a nuestra quinta y pregunta final del día, el Master Jorge Agúndez en Patreon nos pregunta: ¿por qué nunca Darth Vader intentó hacer un clon de Padme? Y sé que en Star Wars, existiendo toda esa tecnología de clonación y además teniendo los enormes recursos del Imperio al servicio de Darth Vader, parecería resultar demasiado fácil poder clonar a Padme, ¿no les parece? Además, no nos olvidemos que en Legends, justamente Vader disponía de la tecnología de los clonadores de camino para clonar a su discípulo oscuro Galen Marek. Entonces, ¿por qué si esto demuestra que Vader tenía los medios, por qué no los hizo? Pues la respuesta en sí es un tanto más compleja de lo que parece en torno a una clonación de Padme
Padmé Amidala, ya que para todos seguramente es obvio que Lord Vader nunca intentó clonar a su fallecida esposa. En primera instancia, claro, Vader necesitaría tener tejido vivo de Padmé Amidala para poder acceder a su código genético, así como los clonadores de camino accedieron al Jango Fett en vida, así que es poco probable que Anakin o Vader hubieran llegado a tener tejido de su esposa, aunque quizás por lo avanzado de la tecnología y otros ejemplos que tenemos, el simple tejido muerto podría servirle. Ya que si lo recordamos, también en Legends tenemos evidencia que solo por medio de una mano se pudo clonar a una versión oscura de Luke Skywalker. Entonces, ¿por qué no hacerlo con Padmé, cierto? Pues hay una gran diferencia entre la Padmé Amidala que todos conocimos y con los dos casos clonados en Legends de Galen Marek y Luke Skywalker. Luke y Starkiller eran usuarios sensitivos a la fuerza, mientras que Padmé no. Gracias a esto, Luke fue un usuario interesante para ser clonado a través de su mano rebanada, pero él, claro, no sería el mismo Luke porque no tenía su misma historia o mente. Y el caso de Starkiller es similar porque él no sabría quién era. Esto lo terminaría descubriendo gracias a su propia genética rebelde y por el empuje hacia la luz que tenía en visiones hacia Juno Eclipse. Solo así, el clon de Starkiller pudo reconocer quién había sido en su versión original de sí mismo. Pero con Padmé esto no podría ser posible porque no tenía poderes en la fuerza, Masters. No habría manera de que Amidala pudiera ser exactamente la misma vieja Padmé con su misma historia, sus mismas experiencias, bagaje y forma de pensar que tenía la Padmé que murió. En este sentido, esta supuesta Padmé clonada no tendría la misma esencia de la Padmé original, al igual que pasó con los casos de Luke o Starkiller, y además no usaba la fuerza como un medio que pudiera ayudarle. Ella pues no tendría ni siquiera su misma cabeza o memoria, por lo que el cuerpo de Padmé no podría reconocer siquiera quién era Vader o el individuo que estaba debajo de la máscara, y eso sería de las cosas más tristes en la vida de Darth Vader. Porque aún teniendo todo el poder y los medios necesarios para hacerlo realidad, esa Padmé clonada no sería la misma. Padmé pues no sería Padmé. Creo que por eso no hemos recibido una potencial situación así de Darth Vader clonando a Padmé. Además, claro, de lo complicado que sería para la historia sin afectar la trilogía original. Así que me parece que esto también va perfectamente en sintonía con lo que pretende hacer Vader en el nuevo canon en su serie de cómics, ya que en lugar de tomar una opción científica para revivir a Padmé, decide él mismo usar la versión espiritual de esto por medio de la fuerza, construyendo su castillo para aprovechar el portal del lado oscuro que supuestamente le permitiría revivirla. Pero como vimos en su serie de cómics, esto no sería posible y solo le traería más sufrimiento al Lord de los Sith al ver que en aquel portal que su propia Padmé no deseaba volver con él o que ni siquiera lo reconocía. Así que esto entre líneas también nos explica que Darth Vader en esa época cerraría ese capítulo en su vida y toda posibilidad de volver a ver a Padmé, porque él mismo destruiría ese portal en su castillo, su posibilidad más grande de traerla de vuelta. Algo que también puede decirnos que a partir de ese punto, Vader cerraría cualquier otra opción de volver a ver a Padmé. Y esto, claro, incluía esa posibilidad de clonar a Padmé Amidala por medio de la tecnología de los Kaminoanos. Por lo que, con las señales que tenemos en el universo expandido y del canon actual, esa, desde mi perspectiva particular, es la razón por la que Vader nunca intentó hacer un clon de su amada Padmé Amidala. Pero si también te interesa conocer respuestas a otras grandes preguntas, como esa sobre por qué Darth Vader no buscó a Ahsoka Tano después de la venganza de los Sith, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como nuestro enlace para que los apoyes en Patreon y hacer otras aventuras que seguro serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.